leer la Biblia y asumir que la Biblia nos está hablando en nuestra vida personal. Sí debemos hacerlo así, pero debemos entender su contexto y debemos entender que no es una revelación privada. ¿Qué significa privado? Que es para el resto de la humanidad. Privado es para uno solo, ¿verdad? Si yo digo, mira, va a haber una fiesta, pero es privada. ¿Qué entienden ustedes por eso? Que no puede ir todo el mundo, porque es privado. Entonces, si la Biblia dice que la revelación no es privada, es decir, no es para unos poquitos, es para todos. Entonces, yo no puedo decir, mira, la Biblia para mí significa esto, esto y esto, pero es para mi vida. Para tu vida puede significar otra cosa. No. La Biblia debe significar lo mismo para todos, porque la Biblia no es una revelación privada, es una verdad pública. ¿Qué es una verdad pública? Bueno, que aplica en mi vida, pero debe aplicar en la vida de todos los demás. No puede ser que aplique nada más en mi vida de esa manera en como tú lo estás viendo. Eso es lo que está diciendo. Y eso nos va a ayudar a no caer en errores, en blasfemias, en herejías, en interpretar mal la Biblia y darle un uso que no debe tener. Muchas sectas surgen de la idea de que Dios me dio esa revelación a mí y yo pienso que la Biblia significa eso para mí. No es la revelación para que yo la maneje como algo privado, sino que es una verdad pública. Debe ser expuesto a los demás. Bueno, y si explico a los demás cómo veo yo la Biblia, me van a decir que es raro. Bueno, es que ya eso es raro. Porque la Biblia no es para interpretación privada, es una verdad pública. No me cansaré de decirlo. Después dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no fueron los seres humanos los que decidieron profetizar. No fueron los hombres que dijeron un día, bueno, vamos a hablar de parte de Dios para inventar algo. No, no se la inventaron, no se rebuscaron. Fue Dios quien decidió usar a los hombres para manifestar su palabra. Dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, cuando dice inspirados, ¿qué significa inspiración? ¿Qué es inspirarse o inspirar? O sea, cuando usted respira, usted está permitiendo que el oxígeno entre a sus pulmones y después usted exhala. Entonces, ¿qué hacemos con el oxígeno? Bueno, nada más y nada menos que lo necesitamos para que nuestro cerebro funcione bien y para oxigenar nuestra sangre, para que todo el proceso químico orgánico de nuestro cuerpo se lleve bien. Sin la inspiración, ¿qué sucede cuando alguien no puede respirar? ¿Qué sucede con la gente que está debajo del mar y necesita respirar? Si no sale a flote, se muere, ¿verdad? Ahogados. ¿Por qué? Porque no pueden inspirar, respirar. Igualmente, en nuestra vida, la inspiración representa esa presencia del Espíritu Santo que nos lleva, nos motiva y nos conduce a hacer algo. Obviamente, no nos va a inspirar, no nos va a conducir a hacer algo que esté violando principios bíblicos. Nos va a inspirar a hacer la voluntad de Dios. Nos va a inspirar a servir a otros, nos va a inspirar a multitud de cosas. Dice, la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, y me gusta que diga los santos hombres de Dios, porque Dios no utiliza a cualquiera. En una ocasión usó a una burra para hablar. ¿Sabía usted? Y Balaam, que era un vidente, quedó más sorprendido que Shrek cuando su burra le habló. ¿Los animales hablan? No, naturalmente no, pero Dios hizo que hablara porque nadie había que le pudiera decir a ese vidente qué era lo que estaba sucediendo. Entonces habló. Pero cada persona que habla de parte de Dios es porque Dios lo apartó para ese fin. Y eso es lo que significa santo. Santo significa apartado. Nosotros fuimos apartados del mundo por Dios. Nos sacó
de cosas terribles en las que vivíamos en otro tiempo. Algunos hace mucho tiempo, algunos hace muy poco tiempo. Pero a todos Dios nos santificó, nos apartó. Y todos tenemos que vivir esa santificación, ese ser apartados por Él para que se cumpla su propósito en nuestra vida y seamos usados. Dice que la profecía viene cuando hombres se santifican, entonces el Espíritu Santo los inspira. Igualmente va a ocurrir en nuestra vida. Cuando usted y yo dejamos de pecar, cuando usted y yo dejamos de hacer las cosas que a Dios le desagradan y nos acercamos más a Él, porque estamos apartados por su gracia, entonces Él puede utilizarnos y nos inspira y nos da motivación, nos da ganas, salud, energía, capacidades, la creatividad para hacer su obra, para profetizar. Y así termina el capítulo 1. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, Ángela? Y yo en estos días estaba pensando en el tema que a veces se habla mucho del llamado personal o del propósito personal. Y creo que es importante entender que Dios tiene un plan para la humanidad. Un plan desde la creación hasta la redención completa. Y cuando yo recibo un llamado o yo recibo un propósito, no es separado de ese plan, no es privado. O sea, es que cuando Dios me llama, es porque me puedo encontrar dentro de ese plan que Él tiene para toda la humanidad. Entonces, no tendría sentido una interpretación privada en la que Dios me llama a algo y yo digo, claro, Él me llamó solo a esto y, por ejemplo, la gran comisión no tiene nada que ver conmigo. No, porque Él se lo mandó a todos. Sí. Entonces, cualquier interpretación de profecía, cualquier llamado, cualquier propósito, todo entra en el propósito que Dios le dio a cada ser humano, o sea, a todos los seres humanos, y en el plan global que tiene Dios para todos. Me encanta tu intervención, Ángela. Fíjense, presten mucha atención. Cuando usted hace un trabajo, usted tiene, y estoy hablando de colegio, de universidad, en los estudios, uno tiene un objetivo general y después tienes unos objetivos, ¿cómo? Específicos. No saben hacer un proyecto. Objetivo general, ¿verdad? Y objetivos específicos. Dios tiene un objetivo general. Los objetivos específicos somos cada uno de nosotros. Mi objetivo específico no puede ir en contra del objetivo general, porque entonces estaría saboteando el plan de Dios. Y Dios no puede contradecirse a sí mismo, pues entonces no sería Dios. Entonces, mi objetivo específico funciona de la mano con el objetivo específico de todos los hijos de Dios para cumplir el objetivo general, para cumplir la misión. Por eso es tan importante y relevante que conozcamos cuál es el plan de Dios, como decía Ángela. Si yo no conozco el plan de Dios, si yo no conozco qué es lo que quiere hacer Dios, ¿qué carrizo voy a hacer yo? Y por eso hay tanta gente que dice, no, es que mi llamado es cantar, no es que mi llamado es tocar, no es que mi llamado es predicar y nada más, ¿no? O sea, cada uno de nosotros tiene un llamado que involucra la integridad de quienes somos. Nos involucra como servidores en la iglesia, sea pastores, sea diáconos, servidores, ministros, líderes, coordinadores de algún ministerio, pero también contempla que yo soy hijo y yo como hijo tengo objetivos específicos. Tengo que honrar a mis padres, tengo que honrar a mis mayores, tengo que respetar a las autoridades que Dios ha puesto alrededor mío y sobre mí también. Tengo que ser un buen trabajador, tengo que ser un buen estudiante. Si estoy en alguna asignatura, en alguna carrera, yo debo dar la talla en cada una de esas asignaciones y mi propósito es ese objetivo específico dentro del plan de Dios, pero que yo voy a cumplir mejor si yo entiendo el plan de Dios. Hay mucha gente que no se da cuenta, pero su vida está, al servir a Dios, está cada vez contribuyendo al objetivo general, a la misión del Padre. Entonces, Dios es tan grande, es tan soberano, que conoce los detalles de nuestra vida y por eso puede decirnos frases tan atrevidas como Romanos 8:28, que dice, mas a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, hay un llamado, Dios nos llamó, ¿verdad? Estamos aquí no porque nos dio la gana, porque nos despertamos con buen ánimo, porque dijimos, bueno, para no quedarme en la casa, no. Aunque tú creas que fueron tus pies los que te trajeron, fue Dios el que te trajo. Dios te trajo, te llamó. Y tú estás aquí, ok, ya estoy aquí. Ahora, ¿para qué? Tengo que entender el para qué. Tengo que entender quién es Dios, qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a hacer y qué es lo que puedo hacer yo dentro de ese plan que yo voy a encontrar que me va a gustar participar de él con las capacidades que me dio. Porque cada uno de nosotros es diferente y eso es importante. Esa pluralidad dentro de nosotros donde somos individuos distintos, pero podemos trabajar en conjunto y ser una unidad como iglesia, es la belleza y la riqueza del cuerpo de Cristo. Es lo que la Biblia llama la multiforme gracia de
espía. Un espía trabaja encubierto. Un espía trabaja encubierto. ¿Por qué encubierto? ¿Qué significa eso? Bueno, que nadie sabe su identidad, nadie sabe que él es del otro bando. Entonces, dice la palabra, vendrán a ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, no cualquier herejía, herejías, ¿saben qué es una herejía? Es una mentira, es algo que contradice alguna doctrina fundamental o general de la palabra. O sea, como decir, bueno, les voy a decir una, y esta les va a parecer interesante, joven. Este surgió hace unos 15, 20 años, un grupo de personas que decían, ¿sabes qué? Es verdad, Dios nos hizo libres del pecado, pero para tú ser verdaderamente libre del pecado, tú no puedes ser libre de un pecado que no has experimentado. O sea, tú quieres ser libre del adulterio, tú tienes que adulterar. Y después es que Dios te hace libre del adulterio. ¿Tú no has robado? Bueno, roba y después entonces experimenta. Y así. Y entonces, ¿saben qué hacían? Se tatuaban en el cuerpo. Decía, esta es la carne está maldita por el pecado. Se tatuaban 666 en la piel. Y cosas feas en la piel como para recordar que ellos tenían un cuerpo pecaminoso. Se lo estoy contando ahorita y usted diría, no, vale, eso será una locura. Bueno, pero mucha gente se metió en eso. ¿Por qué? Porque hay un versículo en Romanos que dice, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, pero más adelante no leyeron lo que continúa, que dice, entonces perseveraremos en el pecado para que sobreabunde la gracia. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Eso es una herejía. Entró en muchas personas y todavía está haciendo estragos. Hay muchas iglesias así que dicen y enseñan que el pecado se debe practicar en algún momento para después conocer la libertad. Eso es una herejía que está destruyendo muchas vidas. Y no fue nada más en el tiempo de los apóstoles, es hoy. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismos destrucción repentina. O sea, ¿hasta qué punto va a llegar esas herejías y esos pensamientos contrarios de profecías o de enseñanzas que supuestamente eran de Dios, pero no eran de Dios? Porque como les digo, el chiste de la falsificación es lograr que sea tan parecido al auténtico, al verdadero, que la gente no sepa qué es lo correcto y qué es lo malo. Cuando alguien falsifica un billete, imagínense que usted en su casa pudiera pintar un billete de $100 y tuviéramos todo el mundo escribiendo billetes en su casa todo el tiempo. Pero hay gente que sí lo hace y se dedican a tratar de conseguir los materiales y la tinta y la forma en la que se hacen los billetes y el papel moneda y los falsifican y los sacan al mercado y algunas personas reciben esos billetes y no se dan cuenta. Quizá pues no tienen los mecanismos para revisar cada billete, pero ese billete, por más que parezca de $100, vale $100. No, ¿verdad? Oh, buenísimo. Déjenme, les voy a dar la oportunidad de verlo con una analogía. No se preocupen, no es de 100, no tengo de 100 ahorita. Pero voy a sacar uno de, a ver, voy a sacar este. No crean que tengo mucha plata, estoy aprovechando que tengo en este momento, son billetes de $1, ¿verdad? Billetes de $1. Este billete, si usted lo ve, está bastante bien. No son falsos, no, no vaya a creer. Este no está tan bien, pero pasa. ¿Verdad? ¿Cuál vale más? ¿Ah? Vale igual, ¿verdad? Y ahora, ¿cuánto vale ese billete? Lo mismo que este. Y si no lo voy a romper. Porque lamentablemente en nuestro país no. Pero en Estados Unidos usted rompe este billete y lo lleva al banco y le sirve el billete. Porque el billete no pierde su valor. Representa algo.
Igualmente usted y yo no perdemos nuestro valor. Dios nos creó con un valor. El mundo nos pisa, nos señala, nos trata como si fuéramos basura, pero el valor que tenemos lo mantenemos delante de Dios. Por eso es tan importante acercarnos a Él para entender de dónde proviene nuestra identidad. El mundo nos va a decir, no, tú valías más antes, pero ahorita después lo que hiciste. No. Si ese billete vale igual, imagínense nosotros. Entonces, ¿qué le parece si yo tuviera un billete falso, pero que está como nuevo, que luce muy bien, muy atractivo? Es más, no está sucio. Yo después de agarrar esto me tengo que lavar las manos antes de agarrar a mi hijo. Porque quién sabe dónde estuvo este billete. ¿Mano de quién? Si le cayó algo que tiene bacterias. Entonces, estos billeticos nos ayudan a entender, ¿verdad? Que lo que es falso, no importa cuán bien se vea, sigue siendo falso. Lo que es falso no importa qué resultados tenga a nivel emocional en el momento. Ah, mira, me parece, yo sentí que estaba bien, yo creí que esa era una persona de Dios, me cayó bien. Ah, pero tú que estabas esperando que llegara el diablo con los cachos y el 666 en la frente para decirte, ven y sígueme. No, porque la Biblia dice que el diablo mismo se disfraza como ángel de luz. ¿Para qué? Para que uno se deje llevar por el engaño. Entonces, debemos tener cuidado porque encubiertamente se han introducido herejías disfrazadas en medio de la iglesia. 2. Muchos seguirán sus disoluciones. ¿Qué es una disolución? A ver, si yo tengo... Este es el mejor ejemplo. ¿Han hecho Nestlé en su casa? ¿Han comprado o papelón con limón? Compran el granulado. ¿Sí? Cuando agarra el papelón y lo mete en una jarra, pero le echaron poquita agua, ¿cómo queda ese papelón? Oscuro, denso, cerrero. como cuando hacemos el café, pero con poquita agua. Ah, Nelson, queda fuerte ese café. Ok. ¿Qué tengo que hacer yo para que ese café o ese papelón no esté tan fuerte y concentrado? ¿Qué hago? Le echo más agua para que se disuelva un poco, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con la verdad? ¿La verdad puede disolverse? La verdad no. La integridad tampoco. El carácter no debería disolverse. Por eso la palabra dice que muchos seguirán sus disoluciones. ¿Por qué? Porque hay gente que no conoce a Dios y se dejará disolver por esas ideas, por esas creencias. Va a dejar que lo puro, que lo bueno que había, ¿verdad?, se disuelva. ¿Qué le pasa cuando el papelón le quedó aguado? Cuando el Nestlé le quedó aguado, ¿qué hay que hacer con eso? Es triste, porque si no tienes más papelón, te fregaste. O le echas bastante limón para que sepa a limonada medio endulzada, pero ya no es papelón con limón. Igualmente en nuestra vida tenemos que tener mucho cuidado porque todas estas cosas producen que se vaya perdiendo el efecto. Entonces cuando llegamos a nuestros días tenemos un evangelio incompleto y falso, porque se ha ido disolviendo a lo largo de los años. Y eso fue lo que le sucedió a la Iglesia Católica. Por eso ellos comenzaron a creer que existe el purgatorio. En su Biblia no dice nunca que existe un purgatorio. Ellos empezaron a creer que el Papa era el representante de Jesucristo en la tierra, que es el descendiente directo del apóstol Pedro. Y se inventaron toda una teología. Ellos adoran a la Virgen María, porque hasta hace poco creían que era corredentora con Cristo. Muchos todavía lo creen. Algunas adoran a las vírgenes más. Ahí están las estatuas de José Gregorio Hernández. ¿Por qué creen en tantas cosas ellos y les prenden velas y tienen rosarios y tienen sus rezos? Porque se disolvieron. En medio del pasar de los años, no cuidaron su corazón, no cuidaron su doctrina, su fe, y se disolvió. Por eso dice, muchos seguirán sus disoluciones,
por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y eso es lo más lamentable. Que yo cuando comencé a buscar al Señor, me di cuenta a nivel general de la crisis tan grande que existe en la iglesia. El mundo está tan mal porque la iglesia, nosotros que somos los que deberíamos estar más santificados, que es lo que deberíamos conocer a Dios, conocer la palabra y afectar afuera, no lo estamos haciendo porque nosotros más bien estamos siendo afectados por lo que está sucediendo afuera, en vez de nosotros afectar positivamente lo que está ocurriendo afuera. Es como que, como lo hemos escuchado muchas veces, si la iglesia no disipula a la nación disipula a la iglesia. Entonces ahí tenemos cristianos con pensamientos ideológicos de diferentes posiciones políticas. No existe. El evangelio es una ideología. No puedes ser cristiano y capitalista, cristiano y comunista. No puedes. Tienes que ser un hijo de Dios. Y un hijo de Dios no se casa con ninguna posición ideológica. Así es. Entonces, ellos creen en santo. ajá, Nosotros no creemos en santo. exacto. La Iglesia Católica Apostólica cree en santos, nosotros no. Porque los santos son hombres y mujeres como usted y como yo, que vivieron, que murieron, hicieron cosas buenas, pero ya están con Dios. Nosotros tenemos que seguir su buen ejemplo, pero no estarles rezando a ellos ni prendiendo velas. ¿Por qué? Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Porque eso es santo, lo que trae el diablo. Exactamente. Es la confusión del diablo para mantener las mentes cautivas, para que se vivan en disolución y se pierda y se blasfeme el camino de la verdad, que es lo que estamos leyendo ahorita. Dice, y por la avaricia harán mercadería. ¿Y quieren intervenir? No, un mosquito. Ok. Por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no duerme. Está hablando de la gente que se aprovecha de los que son ingenuos, de los que pecan por nobles y quieren ser condescendientes con la gente, empáticos, pero si alguien viene con malas intenciones de fondo y está fingiendo cosas, nosotros tenemos que tener el discernimiento como iglesia para reprender y corregir. Y eso ocurrió en la iglesia primitiva. Cuando Ananías y Zafira quisieron mentirle al Espíritu Santo, hubo un hombre sobrio en el espíritu que no andaba disuelto por allí en sus emociones ni en las apariencias de las cosas y pudo llamar malo lo que era malo. Lo que otros dijeron, wow, qué bueno, está trayendo una ofrenda grandísima a la iglesia porque vendieron su propiedad, pero le estaban mintiendo al Espíritu Santo y a la iglesia de Cristo, diciendo que ese era todo lo que, el monto en el que habían vendido su casa y estaban trayéndola a la mitad. Y no era que Dios quería que le dieran todo, sino que ellos querían hacer ver como que estaban dando todo, pero en realidad estaban dando la mitad. Y Dios, dice la Biblia, que los fulminó en el momento por haber querido mentirle al Espíritu Santo. Y esos son los milagros. Eso no ocurre en el Antiguo Testamento. Eso ocurre en el Nuevo Testamento. Y eso debe seguir ocurriendo en comunidades que se santifiquen a esos niveles, que estén tan cerca de Dios, que puedan entender y discernir las cosas, y la gente entonces que agarra, ¿sabes qué? Temor de Dios. Ah, es que yo no puedo llegar aquí aparentando que soy lo que no soy. No, es que yo no puedo llegar aquí mintiéndole a la gente creyendo que me voy a salir con la mía. No. Tengo que tener temor de Dios. Tengo que honrar al Padre. Fíjense que dice, la condenación no tarda y su perdición no se duerme. Es importante que veamos que siempre la Biblia nos va a hablar de cuál es el resultado final de las acciones. Está hablando de que nosotros nos cuidemos de tales personas y de tales situaciones en la iglesia, pero también nos está diciendo qué es lo que le va a suceder a esas personas, para que si por casualidad alguna de esas personas lo lee, se arrepienta a tiempo, porque Dios tampoco quiere acabar con ellos, sino que les está dando la oportunidad. Mientras haya vida, hay esperanza de que se arrepienta. Ya después se acabó la oportunidad.
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, escuchen bien esto, se me había olvidado que esto estaba aquí en Segunda de Pedro. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Se acuerdan lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra? Descendió fuego y azufre y acabó con todo eso, con la perversidad de esa nación. ¿Qué ocurrió con esos ángeles? ¿Qué está diciendo allí? Este tema es un poco interesante y profundo, un poco controversial dentro de la iglesia, pero yo no tengo problema de tocarlo. En los días previos al diluvio dice la Biblia que habían gigantes, y estos gigantes fueron la razón por la que Dios envió el diluvio. La maldad había llegado a tal nivel que hubo ángeles que pecaron de una manera diferente a muchos otros. La Biblia no nos dice exactamente el número, pero sí hace alusión a un libro que es deuterocanónico que se llama Enoc. Y ese libro habla de 200 ángeles que pecaron, que descendieron al monte Hermón y que allí dijeron y vieron a las mujeres siendo ángeles, las vieron hermosas y dijeron vamos y tengamos hijos con ellas. Y ocurrió una hibridación entre seres espirituales y seres naturales. Y por eso nacieron los gigantes. Por eso es que Dios estaba tan en contra de los cananeos, de las naciones impías que estaban en la tierra prometida, era porque lo que estaba gobernando en ese lugar no eran seres humanos normales, sino seres que vinieron producto del pecado de seres espirituales que transgredieron la barrera de lo físico y lo espiritual y se juntaron con mujeres. Eso lo dice Génesis capítulo 6, usted lo puede buscar después. Se les nacieron gigantes, hombres de renombre y hombres de maldad. Entonces, cuando llega el pueblo de Israel a la tierra prometida, deben acabar con esos gigantes. Y por eso a Dios le dolió tanto que el pueblo de Israel tuviera miedo y no quisiera tomar la tierra prometida. Y dijo, toda esa generación se muere en el desierto. Y yo voy a levantar otra generación con Josué y con Caleb para conquistar la tierra prometida. Y ahí comenzaron a degollar gigantes, 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 porque habían bastantes. Aún después de que tomaron la tierra prometida, todavía quedaron algunos por allí, los hijos de Anac. Y alrededor de unos 450 años después de Josué tomando la tierra prometida, todavía quedaban gigantes. Porque David vivió alrededor del año 1000 antes de Cristo. ¿Y qué había en los días de David? Un gigante llamado Goliat. Y no era Goliat nada más, sino que también estaban los hermanos de Goliat. Y los valientes de David acabaron. Por fin pusieron el punto y final a esa etapa oscura de rebelión en la creación. Y dice la Biblia, lo dice en varios lugares, que esos ángeles que pecaron y se llegaron a las mujeres para tener hijos con ellas, ellos fueron metidos en una prisión a la manera de como vemos la película de Hércules, ¿verdad? Los titanes, que están en una cárcel. Bueno, esos demonios, ángeles que cayeron y se quemaron, están guardados en prisiones de oscuridad y Apocalipsis dice que están guardados para el día, el mes, la hora exacta en el que Dios va a soltarlos para enviar juicio después sobre ellos. Y toda esta explicación es el contexto de por qué él está haciendo esta alusión. Está diciendo, si no perdonó a los ángeles que pegaron, si no perdonó a esa generación de Sodoma y Gomorra, ustedes que están torciendo la verdad, ustedes que están creyendo falsas enseñanzas, ustedes que están adulterando el evangelio, que se están disolviendo, ¿ustedes creen que Dios va a tener misericordia de ustedes también? No, el castigo es severo. El castigo, la ira de Dios, ay, 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 del que sea objeto de la ira de Dios. Dice la palabra, ¿quién podrá estar de pie el día que Él regrese? Y Apocalipsis está lleno de escenarios donde la gente se quiere suicidar
porque está viendo que ya no hay vuelta atrás, que entregaron su vida a Satanás, se marcaron con el sello de la bestia, están sirviendo al diablo, al anticristo, y viene el Señor y ellos quieren acabar con su vida y dice la muerte huirá de ellos. O sea, ni siquiera se van a poder quitar la vida hasta que el Señor venga y efectúe el juicio. Estamos hablando de cosas que son profundas, pero debería ser lo normal, lo cotidiano de los hijos de Dios que leen la palabra. Por eso es que Dios trajo un diluvio. Si no, no hubiera tenido un diluvio. ¿Para qué acabar con toda la humanidad? Bueno, es porque había una necesidad mayor. Hubo una gran rebelión en esos tiempos, en los tiempos de Noé. Y por eso Dios nos compara a la última generación con los tiempos de Noé. Porque así como Noé se mantuvo puro junto a su familia y Dios construyó un arca. Por cierto, ayer escuché una meditación acerca del arca y que es impresionante pensar que el arca no tenía timón. El arca no tenía sistema para remar. El arca era un barco para flotar. Un barco a la deriva. ¿Por qué? ¿Quién iba a manejar el barco? Dios. Y así debe ser nuestra vida. En medio de una generación perversa que se corrompe cada día más, nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, servir a Dios, seguirlo y estar flotando por encima de la adversidad y del juicio, incluso en esa barca que es Cristo Jesús para nosotros, para preservar nuestra vida y para darnos una eternidad plena y satisfecha. Después dice el 7, libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Qué les parece? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, o sea, andan según el apetito de su carne, lo que les provoca, pecar donde les provoca y como les provoca, como y cuando quieran, e inmundicia, y desprecian el señorío, o sea, son rebeldes contra la autoridad, atrevidos, contumaces. Búsquenme rapidito, no tengo aquí fresca la traducción o no la traducción, el significado de la palabra contumaz. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, o sea, no entienden ni siquiera cómo funciona el mundo espiritual. Terco, obstinado y rebelde. Muy bien, dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicios de maldición contra ellas delante del Señor. Y es porque se estaban metiendo creencias de hablar cuestiones, de entrar en un toma y dame espiritual, allí que no tenía nada que ver. ¿No han escuchado eso? A mí me da un poquito de gracia cuando la gente dice, están orando y están orando por liberación y vete a lugares secos y sin reposo. O sea, hay unas frases que se metieron dentro del argot evangélico para la liberación, que son un poco extrañas. Pareciera que les funcionaran a manera de ritos o de conjuros en los momentos en los que están realizando exorcismo. Y entonces casi que parecen los curas católicos que van con una cruz y se la van poniendo allí encima de la persona endemoniada. Y ellos ahí, bueno, ahí hay un toma y dame espiritual que ninguno de ellos entiende porque lamentablemente son muy pocos dentro de la Iglesia Católica quienes realmente tienen una comunión con Dios y que están claros en el Espíritu y en su comunión con Cristo como para hacer libre a una persona así. Pero el Señor nunca, o sea, Él los echaba fuera. Una sola vez interactuó, pero porque ellos interactuaron con Él y dijeron, Jesús, hijo de David, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Hijo del Altísimo, le dijeron. Ben Elión, que es uno de los nombres, Elión es el Altísimo. Y lo reconocieron a Jesús como Ben Elión, Hijo del Altísimo. Es como reconocieron su deidad a la vez. Pero bueno, está
todo este conocimiento aquí en estos versículos que es un poco complicado pasar tan rápido sin poder ir abriendo el compás. Dice el 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún comen con vosotros, se recrean en sus errores. ¿Saben qué es recrearse en sus errores? Bueno, me equivoqué, no importa, yo me siento, busco sentirme bien en el error, en el pecado. Busco justificarme hasta que mi conciencia la cauterizo. ¿Sabes qué es cauterizar? Como cuando te quemas o te haces una herida, ¿verdad? Después ya tu piel pierde sensibilidad donde te hiciste la herida. ¿Lo han vivido? Tuviste una costra, una herida grande. Por ejemplo, yo recuerdo en mi temprana adultez, como a los 19, 20 años, me enterré aquí en la pantorrilla la quilla de una tabla de surf. ¿Saben qué es eso, no? El ganchito que va abajo así. Bueno, ¡pah! Me saca un tajo de piel. Yo he debido ir a que me cosieran, pero bueno, no, yo me la quise de macho. Yo me quedé todo el día ahí en la playa con el pie para arriba ahí en la orilla, medio cicatrizó, pero pasé como 4 días sangrando. He debido ir. Yo me toco ahorita ahí, no siento absolutamente nada. Es como si no fuera casi una parte de mi cuerpo, porque murieron nervios de mi cuerpo. Perdí conexiones en ese lugar de mi cuerpo. Así sucede en nuestra vida cuando perseveramos en el pecado, cuando nos hacemos caso omiso. Nuestra conciencia al principio nos dice, eso que estás haciendo está mal. No sigas allí. Sabes que estás haciendo mal. No hagas eso. Eso está mal. Dios te está viendo. Dios no te creó para eso. Pero ¿qué sucede? Cuando tú perseveras allí, tú la vas cauterizando, tú vas apagando tu espíritu y vas haciendo que se cauterice, pierdas sensibilidad en tu conciencia. Y ahora pecas libre, entre comillas. Porque aunque no sientas que tu conciencia te condena porque ya la mataste de tanto pecar deliberadamente, la consecuencia del pecado no vas a poder huir de ella hasta que entregues tu vida a Cristo y permites que Él te transforme. Si eso no ocurre en tu vida, tú vas para el infierno directo. Hay un proceso en el que el diablo nos lleva, nos confunde, nos tienta, hace que nos creamos sus mentiras y logra que pequemos, que sigamos pecando, que nuestra conciencia se cauterice y después la gente viene y nos dice, eso que estás haciendo está mal. No vale, no. Hasta nos podemos justificar, hasta perdemos la vergüenza. Yo creo que eso fue lo único que salvó a Adán y a Eva en el jardín del Edén, que sintieron vergüenza y fueron responsables con su vergüenza y se ocultaron. Imagínate que hubieran llegado delante de Dios diciendo, ya comimos el árbol, estaba bien sabroso, ya entiendo por qué no querías que comiéramos. ¿Y por qué comiste? Bueno, porque estaba bueno. ¿Acaso no puedo? ¿Y por qué me tienes que controlar la vida? No, ahí sí es verdad que se acababa la humanidad. Pero ellos se ocultaron, tuvieron vergüenza. Entonces Dios dijo, bueno, vamos a hacer algo, vamos a llevarlos como un niño. Y así somos nosotros. En algún momento fuimos ese niño que tenía vergüenza si era descubierto en su pecado. Pero Dios en su misericordia nos está llamando y nos está diciendo, esa área en tu vida en la que se cauterizó tu conciencia y ya no te sientes mal por pecar y por vivir una doble vida, yo quiero entrar ahí y quiero traer vida a esa conciencia, quiero resucitarla para que tú puedas sentir lo que yo siento cuando tú pecas. Porque solo así vas a dejar de pecar. Cuando tú sientes lo que Dios siente cuando tú pecas, cuando haces las cosas mal, ahí es donde tú vas a decir, no vale la pena. No vale la pena que hiera el corazón de Dios así. Que yo entristezca al Espíritu Santo, no vale la pena.
Entonces, vamos a dejarlo hasta allí. Hemos llegado hasta ¿qué verso? El verso 13. Es que el capítulo continúa diciendo cosas tan interesantes. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición, han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, el cual amó el premio de la maldad. Bueno, y ahí tenemos que hablar de más detalles para la semana que viene, pero es muy importante que revisemos nuestra vida y que dejemos que esa corrección que Dios necesita hacer llegue sin que pongamos resistencia ni que pretendamos justificarnos delante de Él. Hay que dejar que el Espíritu Santo obre, que nos redarguya para que podamos renacer en Él y ser sanos y libres verdaderamente. Porque el pecado en el que quizás vives, que te hace vivir una doble vida, te hace sentir libre hasta que quieres dejarlo. Cuando quieres dejarlo, te das cuenta de que estás esclavo, que estás en una prisión, que no puedes dejar de mentir, que no puedes dejar de engañar, que no puedes dejar de tener esos pensamientos impuros. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, permite que tu palabra cumpla el propósito por el cual llega a nuestra vida, Señor. Transfórmanos a tu imagen. Permítenos ser un vivo ejemplo, un reflejo real de quién eres y traer libertad y sanidad a esta generación que tanto lo necesita, Señor. Haznos sobrios, no queremos ser disolutos en medio de esta generación perversa. Queremos estar sobrios, conocerte, amarte y corresponderte hasta el fin de los días, Señor. Te damos gracias porque así como hay un juicio terrible, contundente, preparado para quienes practican el pecado y viven gozándose en él, así tú has preparado una mayor recompensa de gloria, bendición, de paz, de libertad, de sanidad para nuestra eternidad contigo, Señor. Una recompensa de gozo y de fiesta eterna que tendremos en tu presencia, Señor. Permite que la podamos experimentar desde ahora en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios lo bendiga.